con Vicente Serrano. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Decía mi nana, que en paz descanse, que para criticar hay que tener la cola larga y la lengua larga, la cola corta y la lengua larga, perdón. Y hay muchos que no han entendido en los medios de comunicación este tema. Y me gustaría, para darle contexto a mi planteamiento, presidente, hacer mención que Raimundo Rivapalacio hace unos días escribió que usted había invertido mucho dinero y tiempo para hacer un juicio sumario a Genaro García Luna en la Corte de Palacio Nacional, para golpear por esta vía al expresidente Felipe Calderón, que en una ocurrencia, no estrategia, despacharon ustedes a uno de sus francotiradores a Brooklyn, bajo la máscara de periodista que le crearon desde principios de sexenio, para comenzar a sembrar infundios contra varios comunicadores a partir de los dichos de criminales en el juicio de que Arturo Beltrán Leiva pagó a periodistas para que difundieran rápidamente la captura del rey Zambada en octubre de 2008. También dijo Raimundo Rivapalacio que el enviado de Palacio Nacional diseminó la especie desde Estados Unidos sin el mínimo cuidado de buscar cuadrar las mentiras con los hechos, que está siendo alimentada por algunos corresponsales mexicanos. Me asumo como este francotirador al que se refería Raimundo Rivapalacio, porque su servidor fue el primer comunicador de YouTube, el primer youtubero, como nos buscan ridiculizar, en tener acceso a las audiencias en el juicio contra Genaro García Luna. Y estuvimos en la mayoría de las audiencias, algo que Raimundo Rivapalacio no hizo. Y creo que le caerían bien las transcripciones del juicio al señor Rivapalacio, porque el día de hoy, hasta el día de hoy, sigue defendiendo a Genaro García Luna, diciendo que testigos de oídas que reconocieron haber mentido en sus testimonios en la corte, que inventaron reuniones en donde no estuvieron o apuntaron lugares que no existen, fueron suficientes para encontrarlo culpable de todos los delitos que le imputaron, pero no para convencer a muchos de la culpabilidad. Dice Raimundo Rivapalacio, y me parece grosero: ¿es cierto que recibió sobornos del Cártel del Pacífico? Realmente no se sabe, porque nunca se mostró ninguna prueba de ello. ¿Protegió al Cártel del Pacífico? Tampoco hay evidencia. Dice que lo declararon culpable no a partir de las pruebas, sino porque la narrativa de los fiscales superó a la de la defensa. Esto me parece una falta de respeto para el pueblo de México, que uno de los grandes periodistas de México diga tantas mentiras. Y lo menciono, presidente, porque usted ha sido insistente en este tema, en la no repetición. Y yo le voy a preguntar, ¿qué va a pasar ahora que se ha declarado culpable a Genaro García Luna? Usted ha sostenido con congruencia que no va a perseguir, que no va a enjuiciar a los expresidentes. Pero yo le pregunto, presidente, con todo lo que nos enteramos en el juicio y con todo lo que no se dijo en el juicio, ¿no tiene suficientes elementos para por lo menos repensar investigaciones para los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón, ahora que sabemos que Genaro García Luna fue encumbrado en esos sexenios, primero en la AFI, después como secretario de Seguridad Pública, y entendiendo que muchos de estos que marcharon, que organizaron lo del domingo, también callaron? Ahí está Santiago Krill, que fue secretario de Gobernación, y dice que como Felipe Calderón lo niega calderónicamente, que haya sabido, haya escuchado, haya estado al pendiente de las trácalas de Genaro García Luna. Yo le pregunto, presidente, ¿no dicen que es de sabios cambiar de opinión? ¿No es momento de que el presidente de México ordene investigaciones, sendas investigaciones a través de la UIF de los expresidentes, y que, bueno, le cumplamos a Raimundo Rivapalacio y que no se quede nada más en los dichos de un testigo, que el periódico El Universal recibía 25 millones de pesos mensuales en sobornos por parte de Genaro García Luna para protegerle su imagen, entre otras muchas cosas? Ahí están personajes muy activos hoy en la política, como Javier Lozano, por ejemplo, que en algún momento ha defendido a Genaro García Luna,
Ahí está Roberto Gil Suárez, que fue muy activo con Cabeza de Vaca en Tamaulipas. En otras palabras, presidente, los mexicanos, muchos mexicanos, tienen sed y hambre de justicia. Si usted no hace el compromiso de las investigaciones, ¿cómo podemos aspirar a la justicia con lo que hoy sabemos y lo que no sabemos, presidente? Por lo menos una comisión de la verdad, presidente. Bueno, mira, esto, como decía Yogi Berra en el béisbol, no se acaba hasta que se acaba. Esto está comenzando. Vamos a esperarnos, porque hasta junio va a sentenciarse a García Luna. Y de acuerdo a la legislación estadounidense, puede el acusado acudir a mecanismos para informar que le permitan reducir los años de condena y al mismo tiempo aportar más información, que desde luego existe, o él sabe, él posee información, yo diría valiosa, y ayer hablaba yo de que sería un buen servicio al país el que él, independientemente de la reducción de los años que va a estar en la cárcel, ayudara explicando cuál fue su situación en el gobierno de Fox y en el gobierno de Calderón. Entonces, no descartemos esa posibilidad. Porque existe el mecanismo y a él lo están condenando a 20 años como mínimo de cárcel hasta pena perpetua. Entonces, él tendrá que decidir. Yo creo que para el gobierno de Estados Unidos, para la justicia estadounidense y para el gobierno de México, pero sobre todo en bien de nuestros pueblos, sí valdría la pena que hablara García Luna. Porque entonces, si se conoce todo, cómo entró al CISEN, porque es una carrera. Ahora que se oponen a la Guardia Civil, incluso a que la Guardia Civil dependa de la Secretaría de la Defensa, y hablan de militarización, lo que quisieran es que la Guardia Civil fuese como la Policía Federal y que estuviese bajo el mando de una especie de García Luna, cuando se trata de la seguridad del pueblo. Quienes deben ser responsables de la seguridad del pueblo deben de ser íntegros, incorruptibles, completamente honestos. Hablábamos también que un ladrón
común y corriente, pues debe ser castigado. Pero un ladrón que al mismo tiempo actúa como servidor público, debe ser doblemente castigado, porque está incumpliendo pues su compromiso de servir a los demás. Tiene una doble responsabilidad. Entonces, sí sería muy bueno el que él hablara cómo entró por el CISEN, porque esto viene de tiempo atrás. Presidente. Es importante eso. Y luego, ¿por qué el AFI? Yo recuerdo dos cosas del AFI. Cuando me desaforaron, me tocó ir a declarar a la Procuraduría. Y pues traía yo todo en contra, pero sobre todo los medios. ¿Y saben qué me hicieron? Que cuando salgo de la Procuraduría, los del AFI me rodean como si yo fuese un delincuente para la foto del Reforma. ¿Quién era el director del AFI? García Luna. Luego, me quitan el fuero, me voy a mi departamento, a Copilco, y un señor del AFI, que por cierto ya está en otra vida, que en paz descanse, también del mismo grupo, lo identifican, sacan hasta fotografías en donde estaba ya indagando. Yo vivía en ese entonces junto al CUC, al Centro Universitario, Centro Cultural Universitario, que es de los dominicos, y entonces éramos vecinos. Por ahí querían entrar a mi departamento del AFI. Entonces, a ver, ¿qué relación con el fiscal de la Concha? ¿Qué relación con el que estaba en el CISEN en ese entonces? Luego, Guillermo Valdés. No, pero ese no estaba, ese estaba, había otro, porque ese llegó con Calderón, porque era periodista, supuestamente investigador. Tenía una empresa de encuestas junto con, o la tiene, sí, junto con GEAISA, junto con el hijo de don Jesús Reyes Heroles. Imas era el que estaba, creo. No, eso fue después. Imas fue con el de Hidalgo, ¿cómo se llama? Sí, pero el CISEN es clave, creo que Tello Pion, porque después de Tello estuvo también el finado, el que fue de la Marina, Wilfredo Robledo. Pero bueno,
Entonces, ¿cómo llega ahí al AFI, ¿no? Y luego, ¿cómo lo nombra secretario de Seguridad? Pero hay dos cosas más. Son 6 años y él va ascendiendo hasta colocarse, ¿sí?, como brazo derecho de Calderón. Y lo otro, ayer vi, y me gustaría que a ver si lo consigues y lo ponemos, una entrevista de quien fue embajador o encargado de la embajada, porque era hombre de negocios, digo, el responsable de negocios de la embajada. Habla de que sí sabían, pero sabían los del gobierno estadounidense. ¿Y por qué? Desde el 2009. Desde el 8, dice él, o del 10. Ahorita lo vemos. Estamos hablando del embajador de Estados Unidos en México. Claro, encargado de despacho, pero haciendo las veces embajador, que hace estas declaraciones. Entonces, es muy raro también que las agencias del gobierno de Estados Unidos no hayan actuado o se hayan tardado en actuar. ¿Y por qué no también García Luna habla de esto? Porque lo premiaban, trabajaba con ellos de manera coordinada. Entonces, vamos a esperarnos, es muy importante esto, y yo lo dije en mi toma de posición, hay que castigar a los delincuentes comunes y a los de cuello blanco, porque lo que sucedió en esos 2 sexenios, cuando menos, el de Fox y el de Calderón, es que se asociaron la delincuencia organizada con la delincuencia de cuello blanco. Si no habla Genaro García Luna, ¿usted va a pedir investigaciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón? Vamos a esperarnos, o sea, vamos a esperar, no adelantemos. Pero este es un tema muy interesante para que nunca más se repitan estas cosas en el país. Y no es con el ánimo de venganza, claro, sino porque va a ayudar mucho, porque se sentían intocables. Además, ya se veía normal. Decía don Jesús Reyes Heroles, el grande, el abuelo del que escribe ahora en el Reforma, que ya es otra cosa, decía que robaban los políticos en México y hacían lo que querían, y textualmente decía don Jesús, y el peor de los males es que ni siquiera pierden su respetabilidad. O sea, la corrupción se veía ya como algo normal, por eso se atrevió el presidente Peña, con todo respeto, a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, porque era algo que querían que se aceptara. Afortunadamente,
es tanta la reserva de valores culturales, morales, espirituales que tiene nuestro pueblo, que resistimos eso. Porque yo puedo asegurar hoy, a pesar de todo eso, de que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Bueno, entonces, sí avanzaron, pero fue una lanzada tremenda. Desde el que no tranza, no avanza, hasta la moral es un árbol que da moras, político, pobre político, y no pudieron. Y eso es lo que hay que evitar. El que antes algunos no decían, estudia, para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Era el ejemplo, ¿no? Y había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, y era a los que se les aplaudía. Le ha ido re bien, ya se coló, ya tiene una casa de lujo, tiene departamentos en el extranjero, vive colmado de atenciones, de privilegios, el lujo barato, la inmoralidad. Entonces, ahora, con esto, ayuda a decir, no, eso no es la felicidad. Es como lo de las drogas, que hay que hacer campaña a los jóvenes constantemente de que eso mata. Y ahora que están hablando de estos medicamentos que se usaban para hacer el fentanilo, y por eso se puso orden, porque con esos medicamentos se hacen esas drogas que destruyen a la población. También nos hemos librado de eso. Lo más que ha protegido al pueblo ha sido la tradición cultural de México, nuestras culturas, es lo que más nos ha ayudado. Entonces, sí, sería muy conveniente que García Luna hablara. Y luego la relación con los medios. O sea, nada más que nos explicara cómo tenía tan buena fama, porque pues es todo. Los medios lamentablemente han estado involucrados en todos estos actos de corrupción. Entonces, sí sería muy bueno que él actuara como testigo, protegido, y ampliara la información. En algún momento se lo planteé, presidente, que si había la posibilidad de que los medios que estuvieran involucrados en situaciones de corrupción, creo que se lo pregunté por una de estas situaciones que surgieron en torno a Alito Moreno y el martes del Jaguar de Laida Sansores. Ahora se lo pregunto nuevamente. Esos medios de comunicación que han sido señalados, que están bajo sospecha de haber estado relacionados con Genaro García Luna de forma corrupta, ¿deberían de recibir publicidad oficial o deberían de cortársele la publicidad oficial? Porque que no se nos olvide, Televisa recibió cientos de millones de pesos para una serie que se llamó El Equipo.
El periódico El Universal está señalado en el juicio contra Genaro García Luna de recibir 25 millones de pesos en sobornos mensuales. ¿Están recibiendo esos medios de comunicación publicidad oficial? No, el caso de Televisa sí, pero en el caso del Universal creo que no, ¿verdad? No hay publicidad con el Universal, ni con el Reforma. No. Lo de Televisa es especial porque tienen una cobertura que nos ayuda mucho a informar a la mayoría de la gente. Son otros criterios, pero no podemos echar en saco roto tu planteamiento. Todo hay que revisarlo. No descartar nada, pero tampoco adelantarnos, o sea, vámonos despacio porque llevamos prisa. Vamos viendo es una señora internacionalista la que le hace la entrevista, Salazar, Ana María Salazar. Mientras lo encuentran, presidente, un cuestionamiento, un planteamiento. ¿No es suficiente con lo que ya sabemos? ¿Con lo que usted sabe? No. ¿Para iniciar investigaciones para una comisión de la verdad? No, es que es muchísimo mejor tener todos los elementos. Se lo digo porque ahí están los se rieron ahorita los compañeros, los de cola larga y lengua larga, mintiendo arteramente. No, pero no, eso no debe de importarnos mucho. O sea, si fuese por eso, ya nos hubiesen derrotado. No, si fuese por Gómez, ¿cómo se llama? Riva Palacio, o por Ciro, o por Loret, o Marín, o López Dóriga, etcétera, 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 ya no existiríamos políticamente. O sea, no. Hay también, a ver si consigues un video, un mensaje que me gustó mucho de la gente. Es que hay una gran creatividad de nuestro pueblo. Dice, no se meta, o alguien así, se destruyen solos. A ver si lo consigues. Ese es un mensaje de Facebook. Entonces, no meternos, o sea, solo. Imagínense la vergüenza de, ¿cómo se llama? Riva Palacio. Riva Palacio, cuando dice que no entraban los dólares, ¿no?, en una maleta. No, ese fue Sarmiento. No. Riva Palacio habló de la tonelada de… Esa es la tonelada de dinero, o sea, defendiendo a García Luna. Pero últimamente Riva Palacio, en un análisis que hacen, también así como lo que vimos ayer de Loret de Mola, ya aceptando Riva Palacio. Es que puede ser que hoy escriba otra cosa, pero como dicen una cosa, dicen otra. Bueno, a Loret le faltó aclararnos por qué, teniendo tan cercano a García Luna, nunca se enteró. Fue cuasi vecino de García Luna en Miami. Faltó decir su vinculación con García Luna, cómo fue que llegaron al acuerdo para el montaje. Le faltó decir muchas cosas. Bueno, entrevista, a ver si la consigues por ahí. Esa también es buena. Entrevista a Calderón, no sé si él o otro periodista, y Calderón dice, si resulta que García Luna es culpable, yo voy a dar una aclaración sobre el tema. Entonces estamos esperando la aclaración. Además, aquí está la tribuna. Sí, lo invito aquí.
O sea, que nos explique su relación con García Luna. Y además, ¿ese fue el que le preguntó? No, fue Loret. No. ¿Quién fue? Loret. Ah, fue Loret. Sería bueno porque esto ayuda mucho a la gente a informar. O a lo mejor ya le cuadra, ya ve que Leo Zuckerman decía que no le cuadraba la acusación. Ahora, si viniera aquí, nos comprometemos a que no haya preguntas, nada más que dé su testimonio. ¿Y por qué decimos que aquí? Bueno, porque fue presidente, haya sido como haya sido, y no es para presumir, pero esta conferencia la ven muchos. ¿Sí? A ver, la entrevista. A ver, primero, pero la otra es muy buena porque es un embajador. Porque también, ¿cómo es eso? De que aquí se hacen todos estos acuerdos mafiosos, ¿no? Se alimentan, se nutren mutuamente autoridades con delincuentes y pasa la droga a Estados Unidos y allá no hay bandas. No hay capos allá. No hay. Cárteles. Pero también sus agencias no ven nada, no actúan. Nada más nos enteramos hace un mes que el que estaba encargado de la DEA un tiempo en México solo lo destituyeron porque le encontraron vínculos con jefes de la delincuencia en México. Hace un mes y ya no hay información. Ahí sí no hay un comunicado del Departamento de Estado. Sí, por eso lo estoy diciendo. No. Es nada más para el señor Blinken, o sea, que ayer habla de la democracia en México. Yo le recomendaría que vuelva a leer a Alex Tocqueville, que escribió sobre la fundación de Estados Unidos y de la democracia en América, porque yo creo que ya es tiempo que ellos regresen a sus orígenes, con todo respeto. Y, de nuevo, para que nos entendamos, en el gobierno que represento hay más democracia que en el gobierno de Estados Unidos. Hay más democracia en México hoy que la democracia que pueda existir en Estados Unidos. ¿Y no sería bueno que así como juzgan a Genaro García Luna, juzguen también a los agentes de la DEA involucrados? Pero es que eso es lo importante. Pero eso lo tiene que decir García Luna. Es decir, ¿con quién tuvo tratos? O sea, por ejemplo, el operativo de Rápido y Furioso, eso fue convenido entre gobiernos. ¿Y por qué le dieron carpetazo? Muchísima. Es más, ahí está el que también ahora es opositor a nosotros, Sarucán, que era embajador cuando Rápido y Furioso. No solo García Luna, el presidente, ¿qué? ¿No lo sabía? ¿Tampoco? Cuando introducen armas, pues estamos hablando
de un operativo de gobiernos que deciden introducir armas a México para que esas armas le lleguen a los delincuentes, armas supuestamente preparadas con sensores, para que así, es increíble, o sea, el nivel de ingenuidad y de ineptitud en un narcoestado donde estaban infiltradas todas las instituciones, que no se iban a enterar los de la delincuencia que las armas llevaban sensores. Pues, ¿qué pasó? Pues les quitaron los sensores, o es, aunque no se los hayan quitado, era lo que pasaba cuando se robaban 80,000 barriles diarios de combustibles que tenían un sistema de sensores con alarmas en la torre 3 de Pemex, y bajaban las presiones de los ductos porque los estaban interviniendo, los estaban ordeñando, y sonaban las alarmas, pero podían sonar día y noche y nadie actuaba. Y también un poco lo de García Luna, lo que sorprendía a Ciro y a todos los que iban al búnker, que hay un sistema que ya les he dicho que sería bueno que una mañanera la hiciéramos allá, porque yo también tengo ganas de ir, o sea, a conocer el búnker ese, con sistemas, ¿no?, pantallas. Ayer encontramos un sistema de esos en Quintana Roo, de la delincuencia. ¿Cómo le llaman a esos? C5, pero de la delincuencia. Tenían hasta cámaras en el aeropuerto para saber los aviones que llegaban, todo. Un C5. Entonces, sería muy importante conocer todo eso. A ver qué dijo. A ver. Aquí en Latinus al expresidente de México, Felipe Calderón, y lo cuestioné sobre el papel de Genaro García Luna en su gobierno. ¿Volvería a poner a García Luna ahí? Quizá con la información que ahora hay, quizá no, pero es una información que no tenía yo en 2005, 2006, cuando decidí nombrarlo, por ser entonces un funcionario prominente, ¿no?, en la Administración de Justicia en México. ¿Podemos esperar de Felipe Calderón una disculpa pública si termina siendo condenado en Estados Unidos García Luna? Vamos a ver, yo no quisiera especular, Carlos, y además a mí me parece muy importante, no solo el tema de principio de presunción de inocencia. Lo que sí es cierto, y describo ahí en el libro de Decisiones Difíciles, es que si es condenado por las cosas que se le acusa, por supuesto que yo lo considero una verdadera traición y una deslealtad, y ahí asumiré mi parte de responsabilidad de haberlo nombrado. Ah, bueno, eso es todo. El otro está mejor. O sea, está mejor. Agregado de negocios por muchos años. Además, es un gran conocedor de México. Es una de las personas, ahora retirada, pero una de las personas que más conoce cómo funciona la política mexicana y sobre todo cómo debe de funcionar la relación bilateral entre ambos países. Él fue agregado de negocio cuando estaba el tema, cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública. Y entonces le pregunté, tuve la oportunidad de preguntarle a John Philly, no solamente sobre esta demanda del senador Grassley, este senador que está investigando a la DEA y el FBI, sino también le pregunté qué se sabía desde la embajada
sobre los vínculos de García Luna con el crimen organizado, y esto fue lo que me comentó. Eso es precisamente la pregunta que yo me hago. Mike Madrigal, Miguel Madrigal, es agente de la DEA. Él presentó las evidencias de una conversación que él personalmente tuvo con el Grande, Sergio Villagrán. Y el Grande en el 2010 le dice que García Luna está en la nómina del Chapo. Mike Madrigal nunca informó a nadie en mi embajada. Y digo mi embajada porque yo lo compartía obviamente con el embajador en ese entonces, Carlos Pascual, con Joseph Evans, el jefe de la DEA. Éramos el núcleo de lo que era en ese momento la iniciativa Mérida y estábamos aportando millones y millones de dólares a la Secretaría de Seguridad Pública. Y lográbamos muchas cosas. Hacíamos mucha colaboración y tuvimos muchos buenos, positivos efectos y todo el mundo pensaba que García Luna realmente era la figura, era el policía, era distinto, no era como otros policías mexicanos. Ese era un hombre que simplemente se dedicaba al trabajo y lográbamos grandes cosas en materia de colaboración judicial. Mike Madrigal en 2010 sabe por la boca del Grande que hay información que indica que él está en la nómina. ¿Qué hace Mike Madrigal con esa información? Aparentemente, Ana María, aparentemente él le dijo eso a los fiscales americanos en los Estados Unidos, lo más probable en Houston en ese momento, y no hicieron nada. Nunca informaron a nadie en el Departamento de Estado, nunca informaron al embajador en la Ciudad de México, y entonces se quedó en una caja fuerte o algo así.